Hola, estas son las 6 cosas que usted tiene que saber de las nuevas tarjetas de AMD, las Radeon RX 7900 XTX y 7900 XT. Primera, y tal vez la fundamental, desde donde AMD sienta sus bases para construir esta nueva tarjeta gráfica, y es su arquitectura. Estamos ahora en RDNA 3, pero más allá de eso, esta es la primera tarjeta que utiliza, o el primer chip gráfico que utiliza un concepto que se llama chiplets. Y eso no es más que un Lego. En lugar de crear una sola placa de silicio, una sola barra de silicio, como le quieran decir, y ahí usted coloca todos esos billones de transistores y ahí desarrolla su GPU, pues aquí lo que se hace es por módulos, como en un Lego. Y AMD decide qué parte de ese módulo, qué ficha de Lego lo fabrica de una manera diferente a la otra, y el método de fabricación pues va a responder a las necesidades. Puntualmente estamos hablando de que en esta arquitectura RDNA 3 vamos a encontrar que el Graphics Compute Die está fabricado a 5 nanómetros, el famoso GCD, y el Memory Cache Die, el MCD, está fabricado a 6 nanómetros. Lo primero lo que nos lleva a esto es a la reducción de costo, que yo creo que es una de las metas número 1 de AMD. El gigante rojo decidió irse por sus amigos de TSMC en Taiwán, el Taiwan Semiconductor Company, y crearon esta forma para juntar los módulos dentro del chip. De esta manera se llegan a otras eficiencias, y AMD también encontró otras por su lado basadas en sus experiencias con la serie 6000. 2. El costo. Y ya viene implícita la respuesta. ¿Por qué chiplets? Porque nos permite construir esos módulos que van dentro del GPU con tecnologías de fabricación diferentes, 5 y 6 nanómetros, que cada una tiene un costo diferente y no se estandariza todo a un precio súper alto. Además, se tomaron decisiones importantes, porque esto es importante: mantener PCI Express 4.0 y no dar el salto a 5.0. Y otra cosa importante dentro del costo es que en esta nueva generación de tarjetas, el Infinity Cache de esta RDNA 3 es menor. Y ya vamos a ver en el desempeño cuál es esa idea. Al tener un Infinity Cache menor, pues tenemos que poner menos memoria. Entonces hay un ahorro en el costo. Una de las grandes metas que definitivamente conquista AMD con esta nueva arquitectura es su precio. Lograr bajar el costo de producción, aumentar la productividad, y en esa ecuación los gamers son los que ganamos. 3. Desempeño. Y aquí nos vamos a las entrañas de la 7900 XTX y 7900 XT. ¿Por qué? Porque de entrada, para hablar del desempeño, AMD decidió solo compararse con la generación anterior propia, la 6900 XT y la 6900 XT. Dejaron a Nvidia fuera de cualquier comparación. De hecho, hay una referencia más adelante que les contaré, pero la marca verde no apareció. Y más adelante les explicamos tal vez por qué. Las unidades de cómputo, los Compute Units, apenas crecieron. En la 7900 XTX encontramos 96, mientras que en la 6950 teníamos 80. Y pasa lo mismo con la 7900 XT, que llega con 84, y su antecesora, la 6900 XT, con 80. Pero AMD nos dice que las nuevas unidades de cómputo de la serie RDNA 3, la 7900, pueden lograr el doble de comandos en simultánea. Entonces, podríamos llegar a afirmar que pues multiplique 96 por 2 y multiplique 84 por 2, pues ese va a ser el número que presumimos puede terminar siendo el valor de estas unidades de cómputo. En la interfaz de la memoria, o el Memory Interface, encontramos que hubo un crecimiento importante. De 256 bits pasamos a 384 en 7900 XTX y de 256 bits a 320. Crecer este ancho de banda lo que nos permite es tener mucha más disponibilidad en esa autopista para que mucha más información pueda viajar. ¿Por qué? Porque tenemos más memoria GDDR6. ¿Y eso para qué? Pues para tener más texturas, más color, más información que haga que la calidad de los gráficos comience a verse de una manera mejorada en la serie 7900 XT. En el mundo AMD, pensar en hacer streaming
y o grabar al mismo tiempo su partida era un poco complejo para los creadores de contenidos streamers porque había una ausencia. En la línea 7900 XTX y XT, esa ausencia queda solventada con la aparición del AV1, de ese encoder y decoder en simultánea AV1, que además va a ser capaz pues, de procesar video AVC y HEVC. Y además, esto es lo que se conoce como el Dual Media Engine. Y además, si usted tiene un procesador de la línea Zen 4, un Ryzen 7700, 7900, y tiene una 7900 XTX o XT, usted va a poder tener ese conjunto y llevarlo a lo que se llama ahora el Smart Access Video, que lo que va a permitir es hacer que todo se sincronice de mejor manera y poder levantar la promesa de AMD en 30% el desempeño. Entonces, obviamente es donde siempre hemos dicho, hay que sacarle ventaja a que yo fabrico mi procesador, yo fabrico mi tarjeta gráfica, tengo un software maravilloso que es el Adrenaline, que es un software muy bueno, y que además los junto y puedo entregar 30% más de velocidad, más 30% más de desempeño. Ojo, dentro de todo este tema del Dual Media Engine, se habla que la inteligencia artificial o el AI en su encodificación también tuvo una mejora. Y pues que vamos a permitir hablar de 8K en esa encodificación a 60 FPS, pero de 8K hablamos más adelante porque es un tema bastante espinoso. Casi que lo olvido. La velocidad del reloj de esta tarjeta o de esta nueva generación RDNA 3 pues viene diferenciado. ¿Por qué? Porque ellos decidieron divorciar los relojes, por decirlo de una manera. Hay un shader clock speed y hay un front end clock speed. Al hacer este decouple clocks o este divorcio de los relojes, lo que va a hacer es que ese shader clock speed va a ir a 2.3 GHz, pero haciendo un ahorro de poder del 25%, un ahorro energético del 25%. Y por el otro lado tiene el otro que es el front end clock speed, girando, dando sus rotaciones, haciendo sus tareas a 2.5 GHz. Y eso es lo que va a permitir, al separarlos, es que ese front end clock speed va a poder tener un incremento del 15% en su frecuencia. Eso también es fundamental para el tema energético. ¿Por qué? Porque vamos a mantener la misma capacidad que veníamos teniendo y sobre todo el famoso tema de cuánto voltaje, de cuántos watts utiliza la tarjeta. Y esta pues es una mejora en conjunto. Desempeño, mejor velocidades, 15% más de frecuencia en ese front end clock speed, pero ahorrando energía. Así que tenemos mejora en desempeño y mejora en el consumo de energía. 4. Y ya que hablamos de energía, el elefante blanco del salón era el famoso conector, adaptador, como le quiera llamar, de 12 voltios, ese conector de 12 pines que ha sido la pesadilla de Nvidia en las últimas semanas. Pues AMD dijo, y de una manera muy acomodada, pues porque esto no fue una decisión del último mes, esto viene desde su desarrollo, que gracias a que mantenían sus mismos TDPs y sus mismos consumos, pues se quedaba con el doble pin, con el doble conector de 8 pines, y muy seguramente Asus, ROG, Horus, Gigabyte, pues van a sacar tarjetas que vayan a más velocidad y por ende necesiten más poder, así que pueda que tenga esos mismos 3 conectores que hoy en día, por ejemplo, la 6950 XT tiene. Y aquí es cuando AMD comienza a enredar a la audiencia y nos comienza a tratar de llevar por un camino que al final no existió, al final se descarriló AMD, pero eso lo veo más adelante. Porque como van a mantener básicamente el mismo TDP las tarjetas, porque la 6950 XT viene de 335 vatios, la 7900 XTX va a ser de 355, o sea, subió apenas 20, pero la 6900 XT y 7900 XT se mantienen en los 300 y además no utiliza el endemoniado conector o adaptador de 12 pines, pues AMD sale y dice con orgullo que no tiene que cambiar fuente de poder y que usted puede reemplazar una tarjeta, sacarla de su case y meter la nueva 7900 XTX sin ningún problema. Pues eso en el fondo sí es cierto, pero es obvio.
Y si nos vamos a las configuraciones que podemos encontrar en todo el planeta, pues hay muchas máquinas, muchas estaciones que usted puede hacer lo mismo porque tiene una Nvidia 1660 o tiene una Nvidia 2080 y puede sacarla y con la misma fuente, con el mismo case, poner un 7900 XTX. Si AMD quería hacer de verdad poner el dedo en la llaga, tuvo que haberse referido a la 4090. Pero como conclusión en este espacio en el que estamos hablando de la energía y del tamaño, pues obviamente que en el tamaño apenas se creció 1 centímetro de largo en la 6950 XT versus 7900 XTX, y en la versión de referencia, ojo, porque AMD dijo que todas las tarjetas iban a ser de 2.5 slots, pero resulta que no. Ya vimos una TUF Gaming 7900 XTX que está diciendo que es de 3.5 slots porque es más grande. Muy posiblemente esa misma va a tener 3 pines, 3 conectores de 8 pines, así que el tamaño va a ser pues va a ser más grande. 5. Las mentiras del 8K. Sí, AMD llegó a este punto en la presentación y comenzó a enredarnos y a presentarnos algo muy importante, y sí, puede ser algo bastante importante a futuro, y es el Next Generation Display. ¿Por qué? Porque la nueva línea 7900 de AMD va a traer DisplayPort 2.1 versus 1.4 que tiene Nvidia y las demás tarjetas, pero especialmente la 4090, que es el tope de gama dentro de Nvidia. Pero ¿cuál es el trasfondo verdadero del Display 2.1? Que va su tarjeta y su puerto Display 2.1 y su cable DisplayPort van a estar en la capacidad, ojo, van a estar en la capacidad que en 1440p van a poder llegar a 900 Hz de refresco versus 400 de la generación anterior. En 4K van a poder llegar teóricamente a 480 Hz versus 240. Y en 8K, y es aquí donde comienzan las mentiras, 165 Hz versus 60 Hz que antes. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Esta es la capacidad teórica, eso es a donde podría llegar el número de la tasa de refresco cuando se tengan monitores que tengan puertos DisplayPort 2.1. Eso no quiere decir que si usted utiliza una 7900 XTX y lo conecta a ese monitor que llegará en 2023, solo por tener la tarjeta y tener el monitor y usted los conecta, automáticamente usted en 4K va a llegar a los 480 Hz de refresco. No, eso no es lo que significa esto. Esto es el marco teórico, este es el techo que gracias a Display 2.1 podríamos llegar a esa tasa de refresco, pero hay que analizar todo. El juego, cómo se hizo el juego, cómo está la tarjeta gráfica configurada. Hay demasiados elementos para decir que este número es real. No, este es el número al que se podría llegar, y por eso hablo de que es ese techo teórico del límite de los hertz de refresco utilizando DisplayPort 2.1. Y aquí es cuando Cristo comienza a padecer, porque AMD comienza a hablar de jugar en 4K. Y esta es la frase exacta con la que AMD describe cómo se va a ver 8K jugando con esta tarjeta. You'll be able to get 96 frames per second at a crisp 8K resolution. Para serles sinceros, yo pasé por alto esto y dije, 8K es de esas ventajas, como siempre digo yo, esos features inertes que al final pues sí vale la pena tenerlos ahí en la hoja de especificaciones, pero que en la realidad eso no va a ocurrir. Sí me hizo mucho ruido porque con Nvidia pasó lo mismo con la 3090 y al final se cayó de su propio peso y lo pasé por alto. Pero como no decidimos sacar el contenido el día de la presentación, o sea, el 3 de noviembre, sino que nos esperamos para procesar toda la información y sobre todo para ver la demás prensa que sí estuvo en el lanzamiento, cuál fue el feedback de ese evento en Las Vegas, pues la gente de Gamer Nexus sí puso el ojo donde era, porque evidentemente pues la experiencia que tienen ellos, su capacidad de ingeniería y su rigurosidad periodística es tal vez del estándar más alto. Pues ellos como si tuvieron acceso a la información bajo embargo. Todas las imágenes que ustedes están viendo, eso es un PDF que entrega AMD bajo embargo. Pues resulta que cuando AMD estuvo hablando de 8K y mostraba qué tan crisp, tan fluido y tan crocante se veía cristalino el 8K,
Pues resulta que no era 8K. Y antes de mostrarles el disclaimer de AMD, hagamos unas matemáticas para que quede claro. ¿Cuál es la resolución de 4K? Es 3840 por 2160. Usted hace esa operación matemática y le da más o menos 8.2 millones de píxeles. ¿Cuál es la resolución de 8K? Es 7680 por 4320. Eso equivale a 33.2 millones de píxeles. Pues resulta que la gente de Gamer Nexus sí se puso a leer, porque tenía acceso a ella, esa letra menuda y encontró que para AMD, no entendemos por qué ni cómo, la resolución 8K de AMD es de 7680 por 2160 y esa operación matemática da como resultado 16.5 millones de píxeles. Y si mis matemáticas no me fallan, 16.5 prácticamente es la mitad de 33.2 millones de píxeles. Así que, sin temor a equivocarnos, porque lo está prácticamente validando Gamer Nexus, que tiene una capacidad de ingeniería superior a la nuestra, con toda la experiencia que tiene, podemos afirmar que AMD nos dijo mentiras porque eso no es 8K, plana y sencillamente. Es mentira. El 8K no puede ser una resolución que tenga 16.5 millones de píxeles porque la resolución de 8K tiene 33.2 millones de píxeles. Y a eso súmele que ahí ustedes ven que en la barrita dice que tenía el FSR, el Fidelity Super Resolution. Así que también había otra ayuda por detrás que son importantes y valen en el juego. Pero que cuando usted le están diciendo va a poder jugar en 8K, pues usted está pensando que va a jugar a 33.2 millones de píxeles, no a 16 millones de píxeles. Porque 16 millones de píxeles es el doble de 4K y 8K no es el doble de 4K. 8K es 4 veces la resolución de 4K. Puede que sea algo enredado, pero cuando usted lo escuche bien y coja la calculadora y lo haga, le va a encontrar todo el sentido. Por eso la gente de Gamer Nexus le tiene esta calificación a AMD. Now we get into the fun part about marketing bullshit. 6. Precio y disponibilidad. 13 de diciembre llega al mercado y todo el mundo va a poder adquirir la 7900 XTX o la 7900 XT. Y eso nos indica que durante las próximas semanas, de pronto semana y media, puede que tengamos aquí en Colombia, bajo embargo, evidentemente, las nuevas tarjetas de AMD. Desde la Oficina de Comunicaciones y de Relaciones Públicas de AMD en México nos confirmaron que el Tecnófilo esta vez sí va a estar, no como con Zen 4, los procesadores que no estuvimos y nos sacaron de ese llavero, nos confirman que sí, nosotros estamos en esa lista que va de medios de comunicación de la región que va a recibir las tarjetas 7900 de AMD para review muy seguramente con fecha de embargo el 12 o el 13. Precios. Aquí hay una jugada súper interesante del lado de AMD que lo único que trae es beneficios a los gamers. ¿Por qué? Porque en esta comparación lo único que hicieron fue decir yo me voy a comparar conmigo. ¿Ok? Entonces, 7900 XTX sale el 13 de diciembre al mercado por $999. Y su antecesora, la 6950 XT, salió al mercado en su momento por $1100. Estamos hablando que no subió de precio, al contrario, bajó $100. Y la 7900 XT va a salir a $899 y en su momento la 6900 XT, que la tuvimos aquí en el tecnófilo.com, salió en $999. Lo mismo, $100 menos. Conclusiones y con esta nos despedimos. No existe ese tal gaming en 8K. Sáquese eso de la cabeza si de una u otra manera le hizo ruido. No existe. Ese tal gaming en 8K con estas tarjetas no existe. Y sencillamente es, en palabras de Gamer Nexus, Marketing bullshit. mudarse a la arquitectura chiplet o Lego, como le quiera decir, va a ser un home run, va a ser algo muy exitoso para AMD. Falta revisar, falta hacer el review, pero básicamente podemos vaticinarle un éxito, porque son múltiples las eficiencias que este nuevo método o este nuevo camino que tomó AMD le está trayendo al mundo del gaming. Estas nuevas tarjetas son para el gaming. Si usted es gaming, si usted quiere seguir jugando, si usted quiere hacer ahora streaming, si usted quiere hacer todo lo que ha soñado hacer con una tarjeta gráfica para el juego, esta es una muy buena opción. Vuelvo y repito, hay que esperar los reviews, pero promete mucho. Pero si lo suyo está en el Blender, en el Maya, en todas estas aplicaciones de Data Science, no es el camino. Estas tarjetas son para el gaming
Ese otro camino son para los del mundo verde. DisplayPort 2.1, eso lo que nos garantiza o nos pone es ese sello de listos para el futuro, porque en 2023 vienen monitores y hasta televisores, creería yo, con DisplayPort 2.1 para poder tener más alto el techo en las tasas de refresco. Y obviamente lo que quiere AMD con esta estrategia de precios es morder más de ese pastel, de esa torta, tener más presencia en el mercado. Puede que sacrifique unos dólares en mi revenue, en mi ganancia, pero voy a ser más grande en el mercado y voy a poder sentar bandera en 2023 y decir que las tarjetas 7900 de AMD son las escogidas por la mayoría de gamers en el mundo. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @eltecnófilo, y si los suyos son los podcasts, también nos pueden encontrar en todas las plataformas que usted ya conoce. Y si no lo ha hecho, lo invitamos muy amablemente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y le dé clic a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones, señores. Llegó noviembre.